Hola, el día de hoy me acompañan mis compañeros Katie Jocelyn García, Eric Ronaldo Romero, Leonardo Rodrigo Suazo y su servidora Bastien Celi Ávila Alvarado. Somos de la carrera de Pedagogía y Ciencias en la Educación, en esta ocasión de la asignatura Orientación Educativa. Les vamos a hablar de lo que es cómo defendernos del acoso escolar en sus inicios. El acoso escolar es cuando una persona se mete con otra de forma repetida. Los acosadores se burlan de las personas que ellos creen que no encajan en grupos de referencia. Para darle más profundidad al tema, les invito a que nos acompañen en cada una de las charlas que les tenemos preparadas. Mi nombre es Katie García y hoy voy a hablarles sobre el tema cómo defenderse del bullying. Espero sea de mucha ayuda para ustedes. En la presente charla daremos a conocer que el bullying o acoso escolar es un caso muy polémico entre la sociedad, especialmente en las escuelas. Y es importante tener en cuenta cómo defenderse, ya que el bullying es donde se sufre de maltrato o intimidación y que se manifiesta por diferentes situaciones, tanto en niños y jóvenes a través de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas que ocurren sin una razón evidente. Existen varios tipos de agresión de forma simultánea, ya sea física, verbal, psicológica, social, también vía internet, lo cual es preocupante por las consecuencias que causa, como los suicidios y baja autoestima. Este tipo de violencia escolar se caracteriza, por tanto, con una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte, ya sea esta fortaleza real o percibida subjetivamente. El sujeto maltratado queda así expuesto física y emocionalmente ante el sujeto que lo maltrata, o sea, al acosador, generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas. Aunque estas no formen parte del diagnóstico, es común que el acosado viva aterrorizado, con la idea de asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana. En algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre el suicidio, consecuencias propias del hostigamiento hacia las personas sin límites de edad. Bueno, con esta charla se pretende conocer más a fondo la importancia de saber qué es acoso escolar o bullying, que ha sido un caso muy polémico entre la sociedad por los diferentes abusos, principalmente en las escuelas, lo cual es preocupante por las consecuencias que causa, como suicidios, baja autoestima. También debemos conocer cómo ayudar a los jóvenes o niños que sufren de ello. Al momento de llegar a estas se buscarán las formas de controlar y disminuir las amenazas, hostigamiento, exclusión y discriminación en el espacio escolar. El fenómeno ha existido desde siempre, pero nuestro objetivo primordial es aprender cómo debemos actuar y aconsejar tanto al agresor como al agredido, para así poder llegar a un punto medio en el que ambos salgan beneficiados, y con esto reducir y controlar la situación del acoso escolar. Los diferentes tipos de bullying que despejaremos en esta charla darán paso a los jóvenes a salir de sus mundos oscuros. Con este tipo de acciones estamos impidiendo que se den muertes, suicidios. Sabemos que estamos viviendo a diario estos tipos de casos, incluso en adultos mayores, que su única salida es tomar estas decisiones tan drásticas, que dejan mucho dolor a sus familiares y causando a la sociedad angustia e inquietud. También el bullying o maltrato escolar causa intimidación. Implica también tres componentes claves: un desequilibrio de poder entre el acosador y la víctima. Este desequilibrio puede ser real o solo percibido por la víctima. La agresión también se lleva a cabo por un acosador o un grupo que intentan dañar a la víctima de manera intencionada, con un comportamiento agresivo y de manera reiterada. Con frecuencia y por desgracia pueden aparecer varios tipos de bullying de forma simultánea. Como lo mencioné anteriormente, está el maltrato físico, verbal, psicológico, social, sexual y cibernético, que ya al ratito mis compañeros van a ir explicando cada uno de ellos. Yo les voy a hablar sobre el físico, el verbal y el psicológico.
El acoso escolar se produce cuando uno o varios niños agreden, insultan, humillan o ignoran a otro. La víctima suele padecer el sufrimiento en silencio, por lo que es importante que los padres estemos atentos a las señales o signos de un posible caso del bullying. El bullying también podemos mencionar que aparece de forma directa e indirecta. De forma directa consiste en ataques abiertos hacia la víctima y de forma indirecta consiste en provocar el aislamiento o la exclusión intencional de un individuo. El maltrato físico existe de forma directa e indirecta. De forma directa porque le puede pegar, empujar, intimidar y hasta amenazar con armas. Y mientras que de forma indirecta porque se puede esconder y hasta romper ya sea un cuaderno u otro objeto. El maltrato verbal es de forma directa porque el acosador o acosadores insultan, se burlan o se ríen poniendo apodos como se dice comúnmente. También está la exclusión social de forma directa porque excluye a la víctima y no la deja participar ya sea en actividades de la clase o si están jugando no dejan que participe en su juego. Ahora vamos a conocer los tipos de bullying o maltrato escolar. Yo les voy a hablar del maltrato físico, psicológico y verbal. El maltrato físico consiste en la agresión directa a base de patadas, empujones, golpes con objetos. También puede ser indirecto cuando se producen daños materiales en los objetos personales de la víctima o robos. El maltrato verbal es el más habitual. Solo deja huella en la víctima, ya que las palabras tienen mucho poder y laminan la autoestima de la víctima, mediante humillaciones, insultos, apodos, menosprecio en público, propagación de rumores falsos, mensajes telefónicos ofensivos o llamadas, o lenguaje sexual indecente. El maltrato psicológico son las amenazas que se realizan para provocar miedo, para lograr algún objeto o dinero, o también simplemente para obligar a la persona a hacer cosas que no quiere ni debe hacer. Existen también diferentes factores de riesgo para que se presente el bullying. Los factores de riesgo son condiciones y variables que favorecen una mayor probabilidad que se presente un problema. En este caso, sobre las prácticas de bullying o maltrato escolar. Dice que estas se pueden clasificar de la siguiente manera. Como número 1 está el género. Se dice que más chicos que chicas ejercen el maltrato. En cuanto a la edad, la adolescencia parece ser el momento más álgido. También dice que la personalidad agresiva, mecanismos débiles de inhibición de la agresión y actitud favorable hacia la violencia. Ejercer el maltrato se relaciona con altos niveles de testosterona y bajos de adrenalina, lo que refleja un bajo nivel de activación. Quien maltrata suele tener un éxito escolar significativamente inferior y se percibe como menos eficiente académicamente. Los que ejercen el maltrato suelen presentar baja empatía afectiva, además de puntuar alto en las 3 dimensiones de la psicopatía infantil. Dice que los adolescentes que ejercen maltrato suelen presentar una frecuencia cardíaca baja en estado de reposo, que refleja baja activación. También están los factores de riesgo individuales para recibir maltrato. La orientación sexual. Dice que ser homosexual es riesgo de sufrir maltrato. En el caso de quien es maltratado, se relaciona con comportamientos de interiorización como ansiedad y depresión, por lo tanto, a una tendencia a tener baja autoestima. La religión es otro factor. También una serie de características físicas como alguna discapacidad o un rasgo biológico. También se recibe maltrato por el grupo étnico o el color de la piel. También están los factores de riesgo familiares, los conflictos familiares en general entre padres y hermanos. Estrategias disciplinarias parentales deficitarias, especialmente las muy duras o inconsistentes. También las relaciones negativas entre progenitor e hijo, ya sea el apego inseguro y culpabilización estigmatizadora. También está la depresión crónica de la madre.
Están los factores de riesgo sociales, que puede ser la pobreza y desigualdad, existencia de clanes y pandillas, alta incidencia delictiva, disponibilidad de drogas y armas, la violencia social que favorece la cultura de la ilegalidad y el debilitamiento del tejido social y la impunidad. Por otra parte, podemos ver las consecuencias presentes y futuras de ejercer o recibir el maltrato. Les voy a mencionar una que dice que tener miedo de ir caminando o regresar de la escuela es una consecuencia. También no querer ir a la escuela, tener un mal desempeño escolar, continuamente llegar con los libros, ropa o tareas destruidas, llegar a la casa con hambre porque le roban el dinero para el almuerzo o el almuerzo mismo. También está el retraimiento. También puede ser que tartamudee. Por otra parte, podemos mencionar que puede comenzar a golpear a otros niños como reacción a la intimidación de esos niños o de otros. Las alteraciones alimenticias, que es no comer o comer demasiado y volverse obsesivos con la limpieza. También padecer dolores de estómago, llorar sin razón aparente, tener pesadillas frecuentes, perder sus cosas, negarse a decir lo que está pasando, golpes, rasguños y cortadas sin explicación creíble. También el sufrimiento y disminución de la autoestima. Y las consecuencias para quien ejerce el maltrato dice que es el vacío interior, la incapacidad para adaptarse, falta de afecto disfrazado, de valentía falsa, es colérico, también deprimido e impulsivo. También tiene temor en confiar en los demás, falta de sensibilidad y empatía, proyectan sus sentimientos de inferioridad haciendo menos a otros. Los conflictos frecuentes con todo tipo de autoridad tienden a plantearse metas académicas poco exigentes, fracaso escolar, también problemas legales, vandalismo, riñas callejeras, robos, embriaguez pública y conflictos de la ley. Ahora vamos a analizar las formas en que se presenta el maltrato escolar y qué hacer al respecto. También conoceremos por qué se da el maltrato escolar o bullying y qué hacer para intervenir y prevenir ante tal situación. Cuando las diversas formas de violencia se dan entre alumnos y maestros, así como entre todos los actores presentes en la escuela, se trata de maltrato escolar. Al respecto se pueden señalar 5 manifestaciones de violencia escolar particularmente relevantes: vandalismo, disruptividad, indisciplina, criminalidad y violencia interpersonal. Por otro lado, hay un listado con las acciones cometidas por alumnos, las cuales se clasifican como de mala conducta y se relacionan directamente con el entorno escolar. Entre ellas están la falta de respeto a maestros y compañeros, las peleas, portar armas y objetos prohibidos para agredir a los compañeros. También jugar de manera inadecuada, ya que lo hacen con intencionalidad, ¿verdad?, para agredir a sus compañeros. Hay una gran interrogante que dice: ¿por qué debo intervenir? Bueno, el acoso puede tener consecuencias perjudiciales y duraderas para los niños y adolescentes, además de efectos físicos. El maltrato puede ocasionar problemas emocionales y de salud mental, como depresión o ansiedad, que pueden derivar en el abuso de sustancias o empeorar el rendimiento en la escuela. También tenemos otra interrogante: ¿cómo prevenir el acoso o bullying o también maltrato escolar? Dice que los padres y el personal educativo, otras personas que se preocupan sobre el problema, tienen un rol que desempeñar en la prevención del bullying o ya sea del maltrato escolar. Como número 1 dice: ayude a los niños a entender el acoso. Bueno, explicarles qué es el acoso y cómo enfrentarlo de manera segura. Decirles a los niños que el acoso escolar es inaceptable. Asegurarse de que los niños sepan cómo recibir ayuda. Los niños que saben qué es el acoso pueden identificarlo mejor,
pueden hablar del acoso escolar si les sucede a ellos o a otros. Los niños necesitan conocer maneras de enfrentar de forma segura el acoso y cómo recibir ayuda. Hay que animar a los niños a hablar con un adulto de confianza si son acosados o ven que otros son acosados. El adulto puede brindar consuelo, apoyo y consejos aunque no pueda resolver el problema directamente. También hay que alentar al niño a informar situaciones de acoso en caso de que sucedan. Otra cosa importante es mantener abiertas las líneas de comunicación. Hablar con los niños de forma regular, escucharlos, conocer a sus amigos, preguntarles sobre la escuela y comprender sus preocupaciones. Las investigaciones revelan que los niños acuden a sus padres y cuidadores para obtener consejos y ayuda antes de tomar decisiones difíciles. Hay que iniciar conversaciones sobre los sentimientos y la vida cotidiana. Hay que hacerles preguntas como esta. Podemos decirles, ¿qué pasó de bueno hoy? ¿Sucedió algo malo? ¿Con quién se sienta? ¿De qué hablan? ¿Qué es lo que más te gusta de ti mismo? Hablar sobre el acoso de forma directa es un paso importante para comprender cómo esta problemática podría estar afectando a los niños. No hay respuestas correctas o incorrectas para estas preguntas, pero es importante animar a los niños a responderlas con sinceridad. Hay que recordarles también que no están solos a la hora de enfrentar cualquier problema que pudiera surgir. Hay que iniciar conversaciones sobre el acoso como preguntas como estas. ¿Qué es el acoso para usted? También, ¿quiénes son los adultos en los que más confía para hablar sobre temas como el maltrato escolar? ¿Alguna vez tuvo miedo de ir a la escuela porque temía padecer alguna situación de acoso? ¿Qué piensa que pueden hacer los padres para ayudar a detener el acoso? ¿Tú o tus amigos han dejado a otros niños de lado a propósito? Entonces es importante hacerles interrogantes para que ellos puedan ir conociendo bien sobre el tema. También dice que hay que instar a los niños a hacer lo que aman. Ayudar a los niños a participar en actividades, intereses y pasatiempos que le agradan. Los niños pueden realizar trabajos voluntarios, practicar deportes, cantar en un coro o unirse a un grupo juvenil o club escolar. Estas actividades permiten que los niños se diviertan y conozcan a otras personas con los mismos intereses. Pueden desarrollar la confianza y generar amistades que ayuden a proteger a los niños del acoso. Otra cosa importante es dar el ejemplo de cómo tratar a otros con amabilidad y respeto. Los niños aprenden del ejemplo de los adultos al tratar a otros con amabilidad y respeto. Hola a todos, mi nombre es Ronaldo Romero Ifarro. Bullying sexual, pues lo primeramente es ¿qué es el acoso o bullying sexual? Pues puesto que las personas acosan o hacen bullying, usan comentarios, gestos o actos crueles o amenazantes. Tratan de insultar, despreciar, excluir, avergonzar o herir a los demás. A veces las personas acosan o hacen bullying con comentarios y actos de tipo sexual. Esto se conoce como acoso sexual, bullying sexual. Pues el bullying sexual es algo común sobre un acoso escolar, sobre el bullying, que es el bullying sexual. Y pues, dadas las características, entre las conductas del acoso sexual se incluyen las siguientes: hacer chistes, comentarios o gestos de contenido sexual. Otra es programar rumores sexuales, sea en persona mediante mensajes de texto o en las redes sociales. Colgar también comentarios, fotografías o videos de contenido sexual. Hacer o enviar fotografías o videos de contenido sexual. Pedirle a alguien que se fotografíe mientras está desnudo. Proponer, mantener relaciones o ofrecerse para mantenerlas.
tocar o acariciar a otra persona de una manera sexual. Pues estas son las conductas del acoso sexual que influyen a un acoso escolar sobre lo que es el bullying sexual. Pues, ¿cómo afecta el acoso sexual? Pues la medida en la que afecta es algo que depende. Cada persona, la mayoría de la gente, puede abordar sin problemas un comentario maleducado, esporádico, pero que eso significa que esté bien. Pues de este tipo de comportamientos pueden ser más difíciles de abordar si ocurren más de una vez. La otra es que se siente acosador, tiene más poder, porque es mayor o es más fuerte, por ejemplo. Y la otra es que la persona acosada tiene más fuentes de estrés en su vida. ¿Qué debería hacer si te acosan? No hay ninguna forma correcta de contestar. Cada situación es diferente, por eso es lo mejor en que hables con una persona de confianza. Pues ya ves lo que vas a hacer si a un caso tú tienes que hablar con esa persona de confianza cuando te acosan sexualmente. Recordarte la verdad, esa es la primera fase. Pues la otra es dile a la persona que te esté acosando sexualmente que te deje de hacerlo, explicándoselo a un adulto. Y la otra es denunciarlo. Y la siguiente es buscar apoyo. Esas son las formas de tener confianza con una persona y avisarle prácticamente. ¿Cómo puedo ayudar a alguien que está siendo acosado? Pues si ves que están acusando a otra persona, la puedes ayudar haciendo alguna de las siguientes tres cosas: levantar la voz para ayudar, denunciar o apoyar. Esas son las siguientes tres cosas que uno puede hacer. Es lo meditado, es constantemente que una persona puede ser eficaz y se puede realmente apoyar en sí mismo para ser defendiente del bullying, en el cual es este tipo de bullying, este tipo de acoso escolar, que es el bullying sexual. Seguimos con el tema cómo defendernos del bullying, y esta vez le vamos a hablar del bullying social. El bullying social o acoso social se trata de la exclusión de un individuo de un grupo de personas, es decir, que varios compañeros de clases, trabajo u otro grupo social ignoren totalmente y no tomen en cuenta la presencia del afectado, aplicando literalmente la ley de hielo con esa persona en particular. Esto causa un gran daño en el afectado y perjudica de forma directa y autoestima. Pues, ¿cómo no va a afectar nuestra autoestima si a veces somos muy débiles en sí mismos como personas, que somos tan inseguras por nuestros defectos? Pues el bullying social siempre es mucho común, es uno de los bullying que más abunda sobre un acoso escolar, sobre todo el compañerismo escolar, ¿verdad? Sobre los estudiantes. Realmente este es un problema muy, pero muy grave. Tipos de bullying social. Los tipos de bullying social es el físico, verbal, psicológico, social, cibernético y dirty violence. Pues estos son los tipos de bullying que realmente son tipos de bullying que es algo literal en nuestros colegios, en nuestras escuelas e incluso en las universidades. Pues las causas y consecuencias del bullying social, pues realmente los niños aplican la ley de hielo a otro niño por el simple hecho de ser diferente, totalmente diferente. Pues otra cosa es que el ser estudioso es uno de esos casos, o por tener gustos extraños. La otra es que simplemente el hecho de ser distinto al resto hará en muchos casos que el entorno social lo tome mal. Y la otra pues el estatus social distinto y las formas y tipos de vestimenta. Todos estos son equivalentes al bullying social.
El bullying social es totalmente muy abundante en todas las instituciones, universidades y, como ya les dije, en escuelas. Pues las consecuencias sociales. Las consecuencias sociales del bullying, pues, es la baja autoestima, que es la primera, es la más importante, la que más afecta en nuestro realmente persona. Pues la otra es actitudes pasivas, que también es muy importante en nuestra persona, que hay que controlar sobre este acoso. También están los trastornos emocionales, los problemas psicosomáticos de la depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, pérdida de interés por la escuela y las fobias de difícil solución. Pues esas son las consecuencias sociales del bullying. Pues también tenemos los consejos para superar el bullying. Es el paso final y hay que ser muy valiente y hay que aprobar estas formas de cómo defenderse. La verdad, la primera forma de cómo defenderse es confianza en tu instinto, ser confiable en tu persona. Pues la otra es ver la imagen más grande, ver la imagen ganando una sonrisa, ser la imagen que uno está entendiendo que uno tiene que aceptarse a sí mismo. Sobre cómo confía en tus instintos, ¿verdad? También pedir ayuda, que es muy importante, pedir ayuda de las demás personas que realmente te comprendan y ser la persona eficaz para que te pueda ayudar, tener totalmente la confianza. Y es involucrarse, totalmente es involucrarse sobre lo que está pasando. Y pues la verdad es muy semejante a que el bullying social sea realmente tu problema, el más grande. Y también ser uno mismo, no ser, como quien dice, no ser imitador de alguien, no ser tu propia, que te escuelas como tú un traje cuando te pongas, que no seas el mismo por dentro. Simplemente tú seas el mismo, que no estés con otras actitudes cuando realmente te afectan en tu autoestima, todas esas cosas que te están diciendo, que te están acosando socialmente, como lo del bullying social. Y ser amable, tener confianza y amar a quien eres. Esas aún pues la verdad son los consejos para superar el bullying social. Es que es muy importantísimo que sepas hacer eso cotidianamente cuando tú tienes ese acoso social, o sea, el bullying social. Seguimos con nuestro tema, que realmente es cómo defenderse del bullying, y esta vez lo vamos a hacer con el bullying cibernético. Pues, ¿qué es el bullying cibernético? El bullying cibernético se trata de un tipo de acoso virtual centrado en utilizar los medios digitales como teléfonos y redes sociales para hacer que otras personas se sientan molestas, con miedo o tristes. Sin embargo, el contexto y la intención son que realmente definen a este tipo de bullying como un problema muy serio que cada vez afecta más niños, adolescentes, incluso personas adultas. Eso es muy interesante, porque el bullying cibernético no hay edad. Por sí mismo no hay edad, que realmente existen algunas molestias que se dan por estos medios sobre lo como son los teléfonos y redes sociales. Ciberbullying. El ciberbullying es un término que se utiliza para describir cuando un niño o adolescente es molestado, amenazado, acosado, humillado, avergonzado, y realmente todos son un paso de abuso, o sea que está abusado por otro niño o adolescente a través de internet o cualquier medio de comunicación como teléfonos móviles y tablets. Pues realmente es adecuadamente esto no es adecuadamente. Realmente somos muy descuidados en esta forma, y también tenemos miedo a que divulguen nuestras cosas que realmente privadas. Nosotros ocultamos solamente algunas cosas que no nos gustan, pero estamos siendo atrapados también ante las redes sociales,
realmente esto ha ido empeorando últimas décadas hasta con la tecnología. Es realmente problemático. Es problemático, la verdad. Algunas características pues podemos dar que, número 1, uso del lenguaje agresivo en el acoso electrónico o cibernético. Y la otra es el cibernético puede ocurrir a través de diferentes medios: Facebook, correos electrónicos, Messenger o texto, etc. Puede volverse bastante público para la persona que está atacada y anónimo para quien ataca, lo que ocasiona un problema al querer ubicar al acosador. Realmente esto es inevitable sobre lo que uno puede ocasionar. Mucho conflicto, la verdad, mucho problema. Realmente el bullying cibernético, incluso somos las personas que también corremos peligro porque somos afectados, y realmente al bullying, no solo cibernético, también como los bullying que he hablado anteriormente, son realmente desastrosos, problemáticos. También son pero no sé yo qué decir sobre esto. Muchas muertes cada año. Wow, son muchos suicidios que se dan a través de esto, incluso a personas también agredidas físicamente. ¿Por qué la gente comete acoso cibernético? Pues a veces lo que parece ser acoso cibernético puede ocurrir de forma accidental. El carácter interpersonal, los mensajes de texto, los comentarios que se pueden publicar en internet y otras formas de comunicación en línea. Puede ser difícil distinguir entre un chiste y algo que no lo es. Pues de todos modos, la mayoría de la gente sabe cuándo están acosando, porque el acoso implica el uso de amenazas o insultos. ¿Qué hacer en caso del bullying cibernético? Estas son las defensas que tú debes de seguir en medida para defenderte. Sobre cuál es este tema, como siempre te lo hemos mencionado, que es cómo defenderse del bullying. Pues digamos que en la primera instancia debes acudir a las autoridades, claro, a las autoridades, porque son las leyes, son los que defienden las leyes, los derechos humanos, cuando realmente estás siendo acusado por este tipo de bullying, que es lo que es el cibernético. Pues realmente puedes que son competentes en el caso del acoso del bullying cibernético, como realmente lo he explicado. Aquí reportarás el accidente y levantarás de investigación. Luego puedes proceder con las siguientes recomendaciones, que son las recomendaciones que te van a dar ellos, realmente los tipos de ley. El que ya puede ser también un director de colegio de tu institución en la cual has sido acosado, pues realmente las recomendaciones que te van a dar ellos es bloquear a la persona, no responder, obtener pruebas de bullying o acoso cibernético para que tú puedas arreglar ese caso sobre lo que estás sufriendo con lo que es el bullying cibernético. Pues acude a una persona que te pueda ayudar, como quien realmente tenga el tipo de ley, o también que realmente sea un director de un colegio que realmente te pueda ayudar, simplemente cómo puedas hacer eso y realmente llamar la atención si es necesario. Actividades que se pueden realizar para prevenir el bullying. Una de las actividades importantes, primordiales, es el papel desde la familia, ¿verdad? Si el joven vive en una familia de comprensión, de comunicación y no de castigo físico, probablemente sea un buen compañero y un buen estudiante. ¿Qué pasa si alguien vive en una familia violenta y donde no existe la comprensión y la comunicación? Probablemente este joven
aprenda conductas violentas, ¿verdad? Y este va a ser un agresor en potencia, ¿verdad? Ya dentro del ámbito escolar. Entonces es bien importante el papel de la familia, ¿verdad? Para poder prevenir el bullying. El control de las emociones. Debemos fijarnos, ¿verdad? Ya sea en la familia o en el aula, en la escuela, en las emociones de los estudiantes. Normalmente los estudiantes o el adolescente padecen mucho de emociones negativas como la ira, la frustración y la tristeza, y normalmente no tenemos control de esto, ¿verdad? Y se ve reflejado a veces en actos violentos. La educación emocional y educación en valores. Debemos prevenir los actos de acoso escolar mediante la aplicación de planes de acción tutorial en que tenga cabida elementos centrados en la educación emocional y en los valores de los alumnos. Ahora, en nuestros hogares se han perdido un poco la enseñanza de los valores debido al rol que juegan nuestros padres en la sociedad. Entonces, la escuela debe centrarse en estos valores, en los alumnos y en una educación emocional. Si tenemos jóvenes con buenos valores y con una buena educación emocional, probablemente vamos a tener o no vamos a tener acosadores, ¿verdad?, de menores, en lo que es el bullying dentro de nuestra aula y obviamente dentro de nuestro centro educativo. También tenemos la realización de actividades cooperativas. ¿A qué se refiere esto? Que debemos involucrar a la escuela, al aula en cosas en común para lograr obviamente objetivos en común, y de esta manera poder trabajar juntos y despertar la empatía de grupo, el compañerismo y la hermandad. Otra actividad que podemos realizar y la que hay que trabajar es trabajar con la parte agredida, ¿verdad? Debemos atender al agredido de tal forma que no se sienta abandonado, sino apoyado y acompañado, ¿verdad? Haciéndole ver que están haciendo las cosas para solucionar su situación. Recordemos que este agredido puede llegar hasta la muerte. Entonces, se debe trabajar en eso. Es imprescindible que el agredido exprese sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos y sus dudas, sin ponerlos en tela de juicio, mediante métodos que nos puede ayudar un psicólogo dentro del centro educativo. Hay que tener también en cuenta la parte agresora, ¿verdad? Si queremos solucionar el problema, tenemos que agarrarlo en todo, no solo con una parte. Si vamos a trabajar con el agredido, debemos trabajar con el agresor. Recordemos que el agresor a veces también es agredido, ¿verdad? Entonces, es un error solo enfocarse en una parte. Tenemos que trabajar en las dos. Obviamente hay que darle la prioridad a la parte agredida, ¿verdad?, para poder buscar solución. Estas son una de las actividades que podemos trabajar dentro del centro educativo o dentro de la familia para prevenir lo que es el acoso escolar o bullying. Es imprescindible, es importante que dentro de los centros educativos en pleno siglo XXI deban fijar protocolos y deben tener procedimientos de evaluación e intervención e incluir en el plan docente. ¿Qué significa esto? Que se debe tener protocolos claros y concisos, que explique los procedimientos que hay que llevar a cabo en
casos de acoso, ¿verdad? Obviamente, esto ya sea mediante un psicólogo, mediante un orientador o mediante consejero, ¿verdad? Y aplicar las técnicas, ¿verdad? Ya sea por medio de test o de encuestas de valoración o entrevistas, ¿verdad? Pero se debe tener un protocolo, ¿verdad? Para poder llegar a la solución. Creo que esto es importante para poder tener una actividad importante, ¿verdad? Para prevenir y ir eliminando lo que es el acoso. Terapia psicológica. La terapia psicológica es fundamental para superar las consecuencias del acoso escolar y para prevenir. Es importante o sería importante que los centros educativos contaran con un psicólogo para poder trabajar todos los días en lo que es el centro educativo. Recordemos que los estudiantes pasan la mayor parte del centro educativo y muchas cosas que pasan las flotan a veces de manera espontánea en su comportamiento con los demás. Algo importante es hacer seguimiento. Es necesario, ¿verdad? Como actividad para prevenir el bullying, es importante tener un seguimiento con los casos, ¿verdad? De bullying que se dan en nuestras escuelas. ¿Por qué? Debemos cesar por completo lo que es el bullying ya y que no se vuelva a repetir situaciones desagradables para otros menores. Y si hacemos un seguimiento, es posible que el acoso escolar baje a medio o a largo plazo dentro de los centros educativos. ¿Cómo combatir y prevenir el bullying? La forma ideal de combatir el bullying es evitar que éste se llegue a producir, ¿verdad? Obviamente, si queremos combatir el bullying, no es una tarea fácil, ¿verdad? Pero desde el aula y el centro escolar se puede desarrollar una serie de medidas o actitudes que ayuden a resolver los inevitables conflictos entre alumnos sin que se llegue a producir episodios de violencia, ¿verdad? Entonces, para combatir y prevenir el bullying es importante evitar que se llegue a producir, ¿verdad? Por eso lo que les venía hablando anteriormente. Las claves, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de las claves para prevenir el bullying en adolescentes, ¿verdad? Una de las claves es permanecer atentos a las señales de alerta, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Debemos estar pendientes de lo que sucede, ¿verdad?, dentro del alumnado. También tenemos que se debe mantener en todo momento la calma. De igual forma, otra de las claves es hablar con su hijo de qué o en qué puedes ayudarles para resolver sus problemas. Recordemos que el adolescente, ¿verdad?, a veces tiene muchos problemas. Recordemos que la adolescencia, ¿verdad?, es un periodo de crecimiento de los jóvenes, de crecimiento, de dudas, de muchas cuestiones que surgen a esa edad. Entonces, por eso es importante que pueda contar con lo que necesite y recibir así una ayuda para buscar una solución juntos. También tenemos fomentar la autoestima, ¿verdad? Fortaleciendo su autoestima, transmitiéndole lo que lo hace especial. Trata de hacer lo posible porque él o ella
se sientan muy valorados y queridos, que se valore de una manera positiva y que acepten los posibles defectos que pueda tener sin que le resulte un problema de autoimagen, ¿verdad? Recordemos que muchas veces las cuestiones de problemas del bullying se dan por la baja autoestima de nuestros jóvenes. También tenemos conecta con tu hijo y enséñale que existen límites, ¿verdad? Es importante tener esa conexión con nuestros hijos, ¿verdad? Y saber que a veces, aunque se encuentren tristes, que se encuentren alegres, que se encuentren enfadados, frustrados, hay que enseñar que existe un límite para poder expresar, ¿verdad?, todo eso que sienten sin necesidad de traspasar y que los actos de violencia tengan consecuencias para quienes los rodean, ¿verdad? Que a veces son sus compañeros de aulas de clase. Hay que hacerles ver que deben ser solidarios, ¿verdad? Hay que hacer ver a nuestros hijos que es importante que en una situación de violencia o acoso escolar y el instituto deben ser solidarios, debiendo defender a un compañero al que acosan y así evitar que el agresor tenga una posición de poder, ¿verdad? Entonces tienen que ayudarle a convertirse en una persona empática y ponerse en el lugar de otras personas, ¿verdad? Entonces, este trabajo se debe hacer dentro del seno familiar, ¿verdad? Si tiene actitudes violentas, corrígelas, ¿verdad? Todos sabemos que muchas veces hay padres que saben que sus hijos son violentos, pero no los corrigen. Entonces, si no se corrige en casa, probablemente estas cuestiones se vean reflejadas en su forma de convivencia con sus demás compañeros. Importante también, ¿verdad?, dentro de las claves para prevenir el bullying es que el padre, ¿verdad?, se mantenga en contacto con la escuela. Hay padres que se desaparecen, que usted no los vuelve a ver. Entonces es importante que el padre se mantenga, ¿verdad?, pendiente de cómo se comporta su hijo, ¿verdad? Y otra, si está sufriendo algún tipo de maltrato igual, o sea, sea agresor o agredido. Pero es muy importante que el padre se mantenga pendiente de su menor. Es una clave bien importante, ¿verdad? Aparte de las demás, hay tres que son bien importantes, ¿verdad?, que debemos dotar de información sobre el concepto del bullying al alumnado. Creo que de estos temas se habla muy poco y se debe dotar de información permanente, de charlas permanentes, de talleres permanentes, poner en práctica lo que estamos hablando anteriormente. Si no ponemos en práctica todo esto, no va a funcionar nada. Si solo lo hacemos así por encima, vamos a seguir como estamos, con los acosos o con el bullying subiendo cada vez más. Debemos fomentar en los estudiantes la identificación de situaciones de acoso escolar. Debemos enseñarles a nuestros jóvenes a identificar qué situaciones que anteriormente estuvimos hablando de los tipos de acoso. Entonces el joven debe conocer bien qué tipo de acoso o si no es acoso, ¿verdad? Porque muchas veces hay cuestiones que son de acoso y el joven dice que no es acoso, ¿verdad? Entonces debemos enseñarle, ¿verdad?, a los estudiantes a identificar este tipo de situaciones para ya ir dejando estas cuestiones. Debemos potenciar el trabajo cooperativo. Todos sabemos que
la cuestión del bullying o el acoso escolar se da cuando se tienen muy pocas cosas en común, o cuando alguien es agresor y lo trae dentro de sí. Pero para esto debemos, ¿verdad?, como decir, trabajar en equipo, complementarnos todos y de esta manera potenciar y, por decir así, crear esa amistad, esa hermandad dentro de los centros educativos y dentro de las aulas escolares. Continuando con lo que es el tema, cómo defenderse del acoso escolar. Si bien es cierto, el acoso escolar o bullying es un hecho cada vez más frecuente en los centros de enseñanza y se produce cuando un niño o adolescente es agredido física y psíquicamente de manera reiterada y continuada por un alumno o un grupo de alumnos. Por eso, el día de hoy les hablaré de lo que es cómo abordar el tema del bullying. Este es un tema que se debe dar en cualquier parte, ya que ahora es por decirlo, es común casimente en todo un centro educativo. Es lo que más se da y no debe ser así. El bullying siempre ha existido. Lo que se ha hecho recientemente es ponerle nombre y estudiarlo. Ahora lo podemos llamar bullying. Existen hoy, por tanto, estrategias y técnicas, tanto para detectarlo como para detenerlo. ¿Cómo lo podemos detectar? Se puede detectar desde el momento en que miramos que el alumno ya no quiere asistir a su aula, porque él no dice, quizás no dice, pero ya le hicieron bullying, ya le dijeron palabras, ya le lastimaron psicológicamente, físicamente. Entonces él toma la decisión de decir no quiero. Hasta puede mentir en que están enfermos para no asistir. Así se puede detectar el bullying. ¿Y cómo podemos detenerlo? Como si bien es cierto, la comunicación es lo más importante que se debe ver. Entonces, por eso, para detenerlo, debemos incentivar una buena comunicación. ¿De dónde sale el bullying? Podemos afirmar que empezó en la escuela. Estamos teniendo un problema transgeneracional, es decir, que la violencia se va transmitiendo de generación en generación y luego vemos el reflejo de la misma en la escuela. Un niño víctima de violencia familiar en casa puede tomar dos caminos. 1, convertirse en victimario. 2, hacerle a los demás lo que le hacen a él, repitiendo así el modelo con sus compañeros. O bien puede tomar la otra actitud, permitir, habilitar, provocar o incluso colocarse de manera inconsciente en el lugar donde será atacado. Pues desde su punto de vista, él puede decir, me lo merezco, ya que piensa que no tiene valor como persona. ¿Y por qué puede decir me lo merezco? Porque eso también se puede dar en lo que es en su casa, como dicen nuestros padres, en nuestro reflejo. Entonces ellos pueden tener una discusión frente al niño, lo pueden maltratar física y verbal. Entonces ellos le dicen, te lo mereces por meterte. Un ejemplo, por decirlo así. Entonces él se va mentalizando eso de que me lo merezco. Entonces si un niño lo golpea, lo insulta en lo que es en la escuela o fuera de la escuela, él dice me lo merezco, ya que sus padres le dicen te mereces esto, cosa que no debe ser así. Si vemos que un niño o sus hijos tienen un cambio en la conducta, es probable que sufran de acoso escolar. Cuando el niño llega lastimado, lo más común que nos han dicho, creo que a bastante nos han dicho esta frase que dice, si te lastima, lastima.
responde de la misma manera. No, eso no debe ser así. Es como que le estamos diciendo que la violencia es el camino para resolver los problemas. Nosotros, los educadores, tanto los padres, debemos fomentar el diálogo. El mayor aprendizaje social se produce en casa. Hay algo que dice que cuando nosotros éramos chicos y éramos atacados por algún compañero, al llegar a casa era como estar en el paraíso, ¿verdad? Paraíso es que nos sentimos bien, cómodos, o sea, que nos sentíamos protegidos por nuestros padres. Ahora bien, ahora esto es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque perdura el sentimiento de desprotección, ya que los padres tampoco pueden evitar el ataque que puede darse a nivel masivo a través de las redes sociales. Ahora, por una nada, se hace un gran conflicto y no ven que le están dañando a su hijo o a cualquier niño que está a su alrededor. Por eso debemos fomentar la educación emocional. ¿Cómo la podemos fomentar? Desarrollando estrategias de comunicación para la posible víctima, de modo que pueda defenderse y no tema pedir ayuda. Continuamos con lo que son las estrategias para prevenir el bullying. Así como lo podemos detectar, también lo podemos prevenir. Solo que nos debemos de informar un poco más de la situación y así vamos a tener soluciones. Por eso dice, ¿cómo prevenir el bullying? Para prevenir es necesario educar en la no violencia y procurar consolidar el lazo de comunicación, ya sea con sus hijos, con sus primos, con sus hermanos, con cualquier adolescente o cualquier otra persona, pero se debe tener la comunicación. Es un trabajo paulatino que empieza en casa y se fortalece en las aulas. Como si bien es cierto, las aulas es nuestro segundo hogar. Como padres, las claves básicas que debe fijarse son las siguientes. Número 1, el niño de repente evita la escuela, ciertos lugares y gente. Los sitios a los que antes iba contento ahora no le gusta y se siente incómodo. Ahora no le gusta ir, va como forzado, ya sea a la escuela o a ciertos lugares o con ciertas personas. En la escuela hasta puede inventar que está enfermo aún sin estarlo, pero busca cualquier excusa para no asistir porque ya está siendo una víctima del bullying. Número 2, se hace un enfermo con frecuencia, como bien lo dije anteriormente, inventa cualquier cosa para no asistir y no tener que enfrentarse a las situaciones a las que le teme. Número 3, su personalidad cambia. Obviamente cambia. Unas personas se hacen como más tímidas, como más retraídas, y otras se hacen más agresivos, más activos. Cada vez se siente como es más impulsivo. Número 4, no controla su cuerpo y pierde o rompe objetivos constantemente, o sea que no está centrado. Número 5, está muy triste y llora de manera más habitual. Como bien es cierto, tenemos diferentes tipos de dar a conocer las cosas. Número 6, se le puede percibir contusiones o lesiones que él intentará ocultar. Para no dar una explicación, a veces se los hace más fácil decir, no pasa nada, no es nada, aunque nos hayan golpeado bastante, aunque nos hayan gritado, nos hayan dicho cualquier cosa, decimos no pasa nada, sin serlo así. Número 8, sus calificaciones han bajado notablemente en la última época. No rinde de la misma manera. Ha sido aplicado. Ahora, por ejemplo, está en su clase, pero a veces está pensando en el receso, en la salida, en lo que le molesta, que no se quiere enfrentar a eso. Entonces va teniendo un bajo rendimiento. Hay 5 consejos para prevenir el acoso escolar. Número 1, comunicar o solidarizarse con la víctima ante un acto violento. Número 2,
estar alerta ante cualquier cambio de conducta. Número 3, incentivar una buena comunicación. Número 4, trabajar para que tenga una buena autoestima. No todas las personas tenemos el mismo autoestima. Lo que a usted le afecte, a otra persona no le puede afectar. Así como lo que a usted no le afecte, a otra persona sí le debe afectar. Así que tenemos que tener cuidado con lo que es nuestras palabras. A veces no solo físico, sino que nuestras palabras a veces son demasiado abusivas para otras personas. Número 5, enseñarle a resolver problemas por sí mismo, que debe de valerse por sí solo, que no tiene que estar como esperanzado a otras personas, que mire que tiene esa capacidad, ese potencial de ser uno mismo, que se valga por sí mismo. Entonces, lo que debemos hacer son 2 cosas muy importantes, que es dialogar en casa y la denuncia. Dialogar es hablar generando espacios donde puedes compartir con tus hijos en la vida diaria y la confianza para que puedan contarse en sí lo que está siendo acosado o no, que sea abierto, que tenga eso y que le diga, me está pasando tal cosa, no sé si será bueno, ya no importa si no sea bueno o sea bueno, con tal tenga esa confianza de decirlo, me siento mal con tal cosa. Luego, entonces ahí es cuando le buscamos una solución. Por eso es bueno lo que es la comunicación. Denunciar, no tener miedo de decir lo que está pasando. Los padres pueden hablarlo con otros padres y así generan empatía y que estos a su vez hablen con sus hijos, con demás personas. Y entonces no debemos de quedarnos callados. En la medida más importante sería la prevención, pero también concienciar a las personas que la sufren de que no es una vergüenza que tenga que esconder, sino que deben denunciarlo a sus padres, profesores, etc. Ya que si este tipo de situaciones se esconden, pueden causar graves problemas psicológicos y de relaciones sociales en la futura vida de los agredidos. Por lo que el apoyo a los agredidos es algo imprescindible. Todo esto sin violencia, pudiendo llegar incluso hasta la denuncia legal de este acoso para evitar el niño o niña sigue sufriendo. Por ejemplo, si un chico es enterrado en el baño, eso no es una broma, eso es un acto violento y para la ley es privación de libertad. Educar a chicos conciliarios, preparar a nuestros hijos o lidiar con las diferencias, pero no a través de la violencia, sino del diálogo y la tolerancia. Los alumnos deben saber que pueden ayudar y denunciar, y es necesario el entrenamiento del padre y maestro. Por eso, no hay bullying. Gracias.